en el estudio de las distintas enfermedades, ¿no? Las neoplasias, los procesos infecciosos, ¿no? Entre otros. Y el día de hoy, entonces, para ver lo que corresponde a los trastornos hemodinámicos, vamos a ver lo concerniente a lo que es el edema, a lo que es el trastorno de hiperemia y congestión, como componentes de los procesos inflamatorios, ¿no? Los trastornos hemorrágicos, la trombosis, ¿no? Los problemas embólicos y el shock. Primero, un recordarles acerca de lo que es el sistema circulatorio. Ustedes ya esto lo tienen claro de sus clases de fisiología. No es la intención, sino más recordar un poco que nosotros tenemos una circulación doble, ¿no? Tenemos una circulación sistémica, ¿no? Que la gobierna el lado izquierdo del corazón, y tenemos una circulación pulmonar, ¿no? Que la gobierna el lado derecho, ¿no? Una circulación corta y una circulación sistémica, ¿no? Cada una de ellas tendrá sus peculiaridades, ¿no? Tendrán las presiones medias que manejen, serán diferentes, ¿no? Asimismo, ¿no? El volumen del gasto cardíaco también modificará particularmente las características de las cámaras del corazón, ¿no? Tendremos siempre un lado izquierdo, ¿no? Una aurícula y un ventrículo ligeramente más grandes que el lado derecho, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Y eso es por la, digamos, longitud de todo el trayecto circulatorio, ¿no? Que implica conducir la sangre desde las arterias hacia los tejidos periféricos. Esta imagen particularmente nos es bastante importante porque todos conocemos que la sangre, ya digamos conducida por las arterias del corazón, irán en un proceso de ramificación, ¿no? Primero desde grandes vasos, grandes arterias, luego arterias de calibre mediano, ¿no? Pequeño calibre, y finalmente arteriolas, ¿no? Que es, digamos, lo que queremos mostrar acá, ¿no? Y estas arteriolas, a su vez, formarán una red de capilares, ¿no? Que se van a anastomosar con una red de vasos que van a regresar la sangre hacia el corazón, ¿no? Esta unidad es muy importante porque aquí surgen muchos procesos fisiopatológicos, ¿no? Muy importante porque hay acá una difusión, ¿no? De nutrientes, de oxígeno, de distintos elementos a los tejidos, los cuales pueden condicionar, ¿no? El origen de muchas enfermedades, ¿no? Asimismo también tenemos una red de vasos linfáticos que también tienen la función de recoger, ¿no? Bastantes, digamos, elementos producidos en los tejidos periféricos y conducirlos hacia también los vasos venosos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos recordar siempre cuando, digamos, estudiamos el sistema circulatorio, ¿no? Tener en cuenta el juego de presiones, ¿no? Hay presiones adentro del vaso, ¿no? Hay presiones a los que son sometidos, digamos, los elementos al interior del vaso, ¿no? Y hay presiones que ejerce el vaso sobre la periferia, ¿no? Entonces ahí vamos a tener de este equilibrio de presiones, ¿no? Digamos, las condiciones basales que presenta la circulación, ¿no? La presión capilar, la presión del líquido intersticial, ¿no? Digamos, mantienen en cero el efecto neto, la presión coloidosmótica del plasma, ¿no? Que trata de mantener las moléculas de agua hacia adentro, y la presión coloidosmótica del intersticio, que trata más bien de extraerlos, ¿no? Entonces, acá hay un equilibrio de presiones que va a mantener, digamos, el flujo constante a nivel de los vasos circulatorios, ¿no? Entonces, tengamos presente eso. Va a haber también, digamos, funciones por las cuales habrá un movimiento de salida, ¿no? Del vaso. Habrá también elementos o condiciones en las cuales se da un proceso de reabsorción, ¿no? Y también habrá, digamos, situaciones en donde haya un equilibrio, un balance, ¿no? Entonces,
Un poquito eso, recordarlo porque lo vamos a necesitar cuando veamos el primer trastorno, ¿no? Sí, las fuerzas de estar ya descritas no mantienen un equilibrio, usualmente de... Vamos a ver. ¿Qué nos interesa en esto? Nos interesa que cuando hay un proceso de edema, ¿no? Cuando hay un proceso, digamos, de salida de líquido del intravascular hacia el espacio intersticial, nosotros vamos a ver esto reflejado muchas veces en los tejidos blandos, ¿no? Acá, por ejemplo, silencio por favor, tenemos a nivel del tejido, silencio, del tejido periorbitario, la formación de lo que es un edema. También lo podemos tener a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Esto muchas veces es, digamos, producido por la gravedad, ¿no? En el caso, pues, de los pacientes que tienen algún trastorno a nivel de la función cardíaca, ¿no? También podemos tener la formación de un tercer espacio, ¿no? Muchas veces hay enfermedades inflamatorias, ¿no? Que pueden hacer que el líquido se coleccione en lugares en donde no estaba presente, ¿no? Se forma una especie de tercer espacio en donde se va a acumular, por ejemplo, el exudado, ¿no? De lo que es el edema, ¿no? También lo podemos tener en los casos de los procesos inflamatorios a nivel pulmonar, ¿no? Nosotros recordábamos de nuestra anatomía que los pulmones tienen una envoltura, ¿no? Una envoltura que se llama, ¿cómo se llama? Pleura, muy bien. Y la pleura sirve pues como una especie de capa protectora y a su vez permite un desplazamiento, ¿no? En el momento de la inspiración y la expiración. Pero ese espacio no está ocupado, ¿no? Es un espacio libre. ¿Cuándo se hace patente? Cuando hay un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, ese proceso inflamatorio puede provocar un exudado, ¿no? Y, digamos, hace material, hace patente ese espacio por la colección de líquido que se acumula, ¿no? También podría ser el caso de algunas células que infiltren esa pleura y produzcan, ¿no? Una secreción, como es el caso muchas veces de los adenocarcinomas, ¿no? Los adenocarcinomas pueden dar metástasis y cuando se ubican en la pleura, como son células glandulares, pueden provocar, ¿no? La formación, pues, de un derrame pleural, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos también que a nivel cardíaco también tenemos un revestimiento. ¿Cómo se llama? Pericardio, ¿no? Y ese pericardio también puede hacerse patente cuando existe un proceso infiltrativo, muchas veces por la ubicación originario de los pulmones, ¿no? Primero comienza con un proceso pleural y después se complica hacia el espacio pericárdico, ¿no? Entonces hay este exudado, ¿no? También podría ser por contigüidad de los procesos neoplásicos del mediastino, ¿ya? Entonces, todo esto, con esto, ¿qué le estamos queriendo decir? Que uno de los primeros trastornos que vamos a observar dentro de lo que corresponde los trastornos hemodinámicos es el edema. Y este edema es la salida del líquido del intravascular hacia el intersticio. Acá lo tenemos. Vamos a ver acá. Tenemos el edema, ¿no? Que vemos acá. Puede tener diferentes causas. Puede ser debido a un aumento a nivel de la presión hidrostática, ¿no? Digamos, lo que vemos pues muchas veces cuando hay un problema cardíaco, ¿no? Podemos tener también un edema cuando la presión coloidosmótica, que es la presión que las proteínas ejercen en el interior del vaso sanguíneo, se reduce, ¿no? Entonces tenemos menor concentración proteica, ¿no? ¿Cuál es la proteína más importante del ser humano? La más... Muy bien, la albúmina, ¿no? Entonces está en más concentración. Si nuestra albúmina cae,
recordábamos que teníamos un juego de presiones tanto a nivel del intersticio como del intravascular. Va a ganar entonces la concentración proteica del intersticio y va a obligar la salida del líquido, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a una situación donde la presión coloidosmótica, que es la de las proteínas, digamos, se desencadena, ¿no? En primer lugar, por problemas a nivel hepático, ¿no? Ustedes saben que el hígado es la fábrica, es la fuente de producción de nuestras proteínas, ¿no? Si hay un trastorno a nivel hepático, cae la producción de la albúmina, ¿no? Y con esa razón tenemos pues la formación de edemas, pero también vemos que se puede complicar a través de un problema, ¿no? Gástrico, del tracto gastrointestinal, ¿no? Algún proceso malabsortivo, ¿no? Que podría estar, digamos, desencadenando que no haya una asimilación buena de aminoácidos y por ende no se pueda, digamos, sintetizar proteínas, ¿no? O a nivel renal, ¿no? También a nivel renal puede desencadenar también por la pérdida, ¿no? De proteínas, ¿no? Imaginémonos el caso de la diabetes, por ejemplo, en donde el paciente constantemente tiene orinas espumosas, ¿no? Esas orinas espumosas son la traducción de la pérdida proteica. Por otro lado, también tenemos otra circunstancia muy común que puede desencadenar edema, que son la obstrucción, ¿no? De lo que es el drenaje linfático, ¿no? Digamos que no nos damos cuenta que el sistema linfático está retornando muchas veces toda esta linfa a la circulación sistémica hasta que se obstruyen los vasos linfáticos. Ahí es donde nos damos cuenta de su presencia, ¿no? ¿Y por qué se podría obstruir un vaso linfático? ¿Alguien sabe? A ver, por ahí. Muy bien, procesos inflamatorios podrían ser desencadenados usualmente por gérmenes o patógenos, ¿no? Que puedan estar obstruyendo a nivel de los vasos linfáticos. Por ejemplo, lo que son algunos parásitos, ¿no? Los parásitos pueden, digamos, ingresar a los vasos linfáticos y provocar obstrucción. ¿Qué parásito usualmente hace eso? Es muy grande el ascaris, pero vale la intención. ¿Qué más? La filariasis, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de la filariasis? Usualmente no la tenemos en nuestro país, pero eso no quiere decir que no se encuentre en otras zonas de Latinoamérica y el África, ¿no? Estos parásitos, que son unos helmintos, ¿no? Ingresan y ocluyen, ¿no? Lo que son los vasos linfáticos, usualmente de los miembros inferiores. ¿Alguien sabe por qué? Porque atraviesan la piel. Y por eso es que nuestras abuelitas, sé que alguno recuerda a su abuelita, le decían: no camines descalzo. ¿Les decían o no les decían? Las uncinarias, muy bien, también pueden ingresar vía cutánea y obstruir, el necato por ejemplo, y obstruir lo que son los vasos linfáticos. ¿Y qué pasa si se obstruyen los vasos linfáticos? ¿El edema será simétrico? No, será de la zona en donde se ha obstruido, ¿no? Por esa razón vamos a tener este miembro normal y el miembro opuesto obstruido, ¿no? Fíjense, ¿no? No puede drenar la linfa, se acumula y ese edema es duro, ¿no? Es pesado. Dígame. ¿Sería una elefantiasis? Claro, la condición patológica se llama elefantiasis, ¿no? Por la deformidad que adquiere el miembro. Así es, como tipo de un pie de elefante, efectivamente, ¿no? Pero no tenemos que esperar a que sea algún parásito. También estamos viendo últimamente que algunas personas utilizan algunos, ¿cómo llamarlo? Biopolímeros, algunas sustancias extrañas y se inyectan en el cuerpo, ¿no? Dizque por lo que es la medicina estética, ¿no? Pero lo que hacen es generar, ¿qué cosa? Obstrucción linfática. Y tenemos terribles problemas con eso, ¿no?
Y una más, ¿por qué más se podrían obstruir nuestros vasos linfáticos? Por neoplasias, ¿no? Una neoplasia obstruye, digamos, los vasos linfáticos. Por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Usualmente puede alcanzar lo que corresponde a los ganglios axilares, ¿no? Y provocar una obstrucción a nivel del drenaje linfático, ¿no? Y el miembro del lado de la mama afectado se va a ver hinchado, ¿no? Edematizado, a manera similar como lo vemos en la imagen, ¿no? También podemos tener el edema de manera general. El edema de manera general por lo que es un proceso inflamatorio, eso ya lo conocemos, lo hemos visto en nuestra segunda clase, ¿no? Sabíamos que cuando hay un proceso inflamatorio hay cambios vasculares y uno de los primeros fenómenos que ocurre es la salida de líquido del intravascular hacia el tejido, ¿no? Entonces, la inflamación también es una de las causas principales de edema. Luego los trastornos hidroelectrolíticos que pueden conducir a retención de agua y sodio, ¿no? Y eso pues también agrava el cuadro de fondo porque el riñón desencadena pues la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y retiene más agua, ¿no? Más sodio. Bien, ¿qué vías provocan entonces que ocurra un edema sistémico, ¿no? Hemos visto que por un lado de las principales es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque no hay, digamos, una capacidad del órgano, del corazón, que es una bomba impelente, para mantener un buen flujo sanguíneo, ¿no? Y como no sale un buen flujo sanguíneo, ¿no? No le llega un buen flujo sanguíneo a la arteria renal, ¿no? El efecto neto es que, como hay un bajo gasto cardíaco, no le llega buena cantidad a la arteria renal, ¿no? Esto que desencadena, activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se retiene más sodio, se retiene más agua, por ende, va a aumentar la volemia, pero otra vez llega hacia el corazón con su incapacidad para impeler la sangre, ¿no? Entonces se va formando edema, ¿no? Por otro lado, la desnutrición crónica, ¿no? Con baja síntesis de proteínas hepáticas o el síndrome nefrótico, que nos, digamos, hace perder proteínas de manera masiva, ¿no? Dan como efecto neto una albúmina plasmática baja, ¿no? Y eso condiciona una caída en la presión osmótica del plasma y finalmente edema, ¿no? Entonces, muy importante ver estos dos mecanismos porque trabajan, digamos, conduciendo al proceso de edema, ¿no? ¿Qué características entonces tendrá el líquido en el edema, ¿no? Acá tenemos en una primera instancia cómo se ve un vaso normal, ¿no? Habíamos dicho que hay un juego de presiones, ¿no? Tanto dentro del vaso como del tejido hacia el vaso, que van a mantener las condiciones en equilibrio, ¿no? Entonces, mientras esto esté en condiciones normales, todo va a marchar bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un exudado en donde la concentración proteica es alta, ¿no? Y puede contener también a algunas células, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es la salida de este líquido del intravascular debido a vasodilatación, ¿no? Entonces va a fluir este líquido y las proteínas hacia el intersticio, ¿no? Esto lo vamos a ver siempre en el contexto de la inflamación, ¿no? Cambios vasculares que habíamos mencionado y cambios celulares. ¿Qué vamos a ver en el caso del trasudado, ¿no? En el trasudado, a diferencia del exudado, el contenido proteico es bajo, ¿no? La cantidad, la celularidad también lo es, ¿no? Entonces hay un incremento de lo que es la presión hidrostática, ¿no? Ya sea, pues, por ejemplo, como nuestro ejemplo base, ¿no? Una falla cardíaca, ¿no? Que va a forzar la salida, ¿no? De este líquido, ¿no? Y también se asocia, pues, a una disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? ¿Debido a qué? A una baja síntesis o a una pérdida de proteínas, ¿no? Efecto neto, sale el líquido, ¿no? Pero fíjense, aquí sale el líquido y no hay células, ¿no? En cambio aquí sale el líquido y se moviliza proteínas y células, ¿ya?
Entonces, desde el punto de vista histopatológico, ¿no? Porque todo esto lo hemos, digamos, revisado desde el proceso de la enfermedad, los mecanismos de la enfermedad, pero histopatológicamente, cuando hacemos, digamos, el estudio de las láminas histológicas de nuestros pacientes, ¿qué es lo que vemos? Tenemos que encontrar, ¿no? Cuando vemos un órgano que tiene edema, fácilmente lo vamos a poder distinguir, ¿no? Digamos que son, pongamos por ejemplo un edema de lo que es el hígado, por ejemplo, puede estar encharcado, ¿no? El intersticio hace que aumente su volumen, se ve más brilloso, ¿no? Entonces lo podemos distinguir con facilidad, ¿no? Usualmente se asocia ese brillo que tiene, ¿no? El tejido cuando está edematizado, ¿no? Y a nivel microscópico lo que vamos a tener es mayor espacio entre la matriz extracelular y las células, o el estroma y las células. Fíjense acá, tenemos como este tejido tiene un aumento en el espacio estromal, ¿no? Que hace que estas glándulas se vean más espaciadas, ¿no? También se acompaña con cierta celularidad inflamatoria, producto pues de ese proceso. Ahora vamos a ver lo concerniente a hiperemia y congestión, ¿no? Entonces, en el edema, ya hemos revisado la salida del líquido del intersticio, muy importante en un gran número de enfermedades en donde la variable principal es la pérdida del equilibrio de lo que vendría a ser estas presiones a nivel de los vasos, ¿no? Ahora vamos a ver qué ocurre en la hiperemia y la congestión, ¿no? Cuando nosotros vemos procesos inflamatorios, ¿no? No sé si se acuerdan de nuestra segunda clase, mencionábamos que habían signos clásicos en la inflamación, ¿no? ¿Cuáles eran? Rubor, muy bien. Dolor. Calor. Tumor. Y tumor, muy bien. Entonces ya sabemos que el tumor es el edema, ¿no? Ya lo tenemos claro. El rubor, ¿qué será? Una coloración rojiza que tienen los tejidos inflamados. Y fíjense, acá vamos a ver dos condiciones que pueden, digamos, tranquilamente dar una apariencia, ¿no? Enrojecida o en algunos casos de un color vinoso a los tejidos que están inflamados. Vamos a entender un poco por qué ocurren esos mecanismos, ¿no? Y podemos, digamos, explicarlo dentro de los procesos inflamatorios, ¿no? Primero tenemos a la hiperemia, ¿no? Miren que lo hemos coloreado de rojo para que haya cierta correlación y lo recuerden ustedes mejor, ¿no? Nada es casualidad. Entonces, en esta hiperemia resaltamos que es un proceso activo por el cual va a aumentar el flujo sanguíneo. Cuando decimos proceso activo, ¿qué estamos diciendo? Que hay gasto energético. Muy bien, por ahí alguien está bien despierto. Hay un gasto energético, o sea, las células, ¿no? Utilizan pues todo su ATP para llevar más sangre, ¿no? Porque lo necesitan, ¿no? Hay un hiperemia, un proceso activo, aumenta el flujo sanguíneo y este flujo sanguíneo es de sangre, ¿qué cosa? Oxigenada, ¿no? Por eso es que es rojito, ¿no? Fíjense, tenemos condiciones, digamos, basales en una unidad, ¿no? Anastomótica a nivel de la circulación distal, ¿no? Tenemos las arteriolas, la red de capilares y una vez que oxigenan a los tejidos, estos recogen el dióxido de carbono y lo llevan a la circulación sistémica, ¿no? Que retorne nuevamente al corazón para que oxigene a nivel pulmonar y retorne, ¿no? Entonces, hasta acá todo bonito. En un proceso inflamatorio que tenga, digamos, como característica la hiperemia, ¿no? O también el ejercicio, ¿no? A demanda, ¿no? Gasto cardíaco, ¿no? O, perdón, gasto energético, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que estos vasos aumenten su calibre, ¿no? Para que haya un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Y se ingurgitan de tal manera que tornan rojo el tejido. Por eso hay eritema, ¿no? Porque hay una mayor concentración de eritrocitos que, digamos, tienen una buena concentración de oxígeno, ¿no? Nosotros hacemos actividad física, ahorita los chicos salen a correr o las chicas salen a hacer, digamos, atletismo
¿qué encuentran? Se encuentra la fascia pletórica, ¿no? Enrojecida, ¿no? Producto de la actividad. ¿Qué cosa hay? Hiperemia, ¿ya? Fíjense, el vaso venoso no ha cambiado su calibre, todo sigue normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la otra situación? En la congestión. En la congestión tenemos un proceso pasivo, ¿no? En donde lo que falla es la salida de todo este flujo que entra a los tejidos. Hay una reducción en el flujo de salida, ¿no? Como si alguien se pusiera en la puerta y no los dejara salir, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces en los tejidos? Como estos eritrocitos se van a quedar más tiempo en los tejidos, ¿no? Los tejidos son ávidos de oxígeno, ¿no? Van a ir consumiéndolo, van a ir a su vez liberando dióxido de carbono, se van a ir cargando más de dióxido de carbono, ¿no? Nuestros eritrocitos, ¿no? Pero no pueden salir porque hay una disminución en el flujo. Hay algo que está obstruyendo su salida, ¿no? ¿Qué le va a pasar a ese tejido entonces? Se va a ver cianótico o hipóxico, ¿no? Les ha pasado a ver, no sé quiénes, a ver, que hayan ido a la sierra a hacer senderismo, montaña, 4.500, 5.000 metros, ven sus manos, están todas azuladas, frías, ¿no? Eso, están experimentando sus tejidos periféricos una hipoxia, ¿no? No hay mucho oxígeno, ¿y qué hace el cuerpo humano? Redistribuye el flujo, concentrándolo en los órganos vitales, dejando, ¿no?, el tejido periférico, digamos, en menor concentración, ¿no? Pero a nivel del mar puede ocurrir debido a una obstrucción local. Digamos que acá, en el flujo de salida, tenemos una tumoración, ¿no? Una tumoración pélvica, ¿no? Digamos un cáncer de cuello uterino, que ya, digamos, se extravasado de lo que corresponde su zona, ¿no?, de la pelvis, y está obstruyendo las venas, ¿no?, los vasos ilíacos, ¿no? Y entonces no hay un buen retorno. ¿Cómo estarán esas piernas? Azuladas, edematizadas y de un color azulado, porque no tiene buen retorno, ¿no? Entonces, una disminución en el flujo de salida por obstrucción puede provocar esta cianosis. También la falla cardíaca, ¿no? Tenemos una insuficiencia cardíaca, la sangre llega a la aurícula derecha, ¿no? Pasa a la aurícula, al ventrículo derecho, de ahí pasa a los pulmones, regresa. Pero ¿qué pasa si este corazón no tiene mucha fuerza? Si ese ventrículo izquierdo no tiene mucha fuerza, ¿no? Va a empezar un retorno, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar? Que los pulmones se edematicen primero, ¿no? Los pulmones se van a edematizar, luego va a provocar falla en el corazón derecho. La falla del corazón derecho va a provocar ¿qué cosa? Falla a nivel de las venas cavas que llegan al hígado. Ese hígado, ¿cómo estará ahora? ¿No? Grande, ¿no? Hepatomegalia. Luego el hígado se complica. ¿A quién complica luego? Al vaso. Esplenomegalia, ¿no? Y nuestro paciente ya no puede dormir echado, duerme sentado, está agitado al reposo, ¿no? Eso es una falla cardíaca, ¿no? ¿Y cómo se va a ver el cianótico, ¿no? Muy bien. Entonces, esos dos fenómenos, tanto la hiperemia y la congestión, son dos procesos muy importantes dentro de la fisiopatología de las enfermedades vasculares, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes, ¿no? En la primera, la figura A, que es una microfotografía del parénquima hepático, que estamos viendo ¿qué cosa? Estos espacios, que son los espacios sinusoidales, ¿no?, están dilatados, ¿no?, a tal punto que han deformado la arquitectura de estos hepatocitos. Los hepatocitos usualmente se disponen en cordones, ¿no?, digamos, y son unas células de aspecto poliédrico, pero acá yo no veo un cordón, ¿no? Parece una red, parece una malla, ¿no? Están deformados estos hepatocitos porque los sinusoides están
dilatados, ¿no? Están dilatados y fíjense también hay eritrocitos en el espacio sinusoidal. No debería haber esos eritrocitos, ¿no? ¿Qué nos está reflejando? Que hay un edema, ¿no? Una congestión pasiva en el hígado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una microfotografía, ¿no? De lo que viene a ser este hígado que está sufriendo el daño de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Fíjense, este hígado está grande y está un color rojo vinoso, brillante, signos claros de edema, ¿no? Y cuando nosotros miramos esta biopsia hepática, vemos cómo el espacio sinusoidal está taponado, ¿no? Está ocupado de una gran cantidad de eritrocitos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la congestión, ¿no? Hay un problema ¿en qué? En la salida, ¿no? Acá la falla del corazón no permite que el retorno de las venas cavas, ¿no? Llegue y logre, digamos, continuar su circulación hacia los pulmones, ¿no? Porque el ventrículo derecho está incompetente, ¿no? Tiene usualmente, cuando hace la contracción, una regurgitación a la aurícula y esto hace que la sangre retorne nuevamente al hígado, lo que provoca una obstrucción a la salida, ¿no? Vamos a ver ahora algunos conceptos de hemostasia. Como les digo, esto también ustedes ya deben haberlo visto en fisiología, ¿no? No es la intención repasar sobre ello, sino recordar un poco los aspectos que nos son útiles a nosotros para entender los procesos fisiopatológicos, ¿no? En la hemostasia vamos a ver que cuando existe un proceso lesivo a nivel de los vasos, siempre habrá primero una vasoconstricción refleja, ¿no? Que va a lograr que el vaso trate en un inicio de contraerse para evitar la pérdida, pero es refleja, luego va a volver a abrirse, ¿no? Y en ese espacio de tiempo lo que hace es estimular, ¿no? La liberación tanto de endotelina como de algunos otros factores, digamos, que están presentes en el plasma, ¿no? Para activarlos y desencadenar, ¿no? Lo que es la hemostasia, ¿no? Entonces van a entrar en juego las plaquetas, ¿no? Van a entrar en juego, por ejemplo, algunos factores como los tromboxanos, ¿no? Y estos van a generar que las plaquetas cambien su conformación y puedan apilarse entre ellas formando un tapón, ¿no? Para evitar, pues, lógicamente, la pérdida de la sangre, ¿no? Posteriormente, habrá una remodelación de este tapón, ¿no? A través, pues, de la expresión de otros elementos, ¿no? La trombina, la polimerización de la fibrina, entre otros, que van a hacer que esta especie de tapón o de coágulo, ¿no? Pueda luego, digamos, agregar a ciertos elementos, ¿no? Para, digamos, hacerlo más estable, ¿no? Y que forme un tapón, ¿no? Hasta el proceso que aquí ocurra la reparación y haya nuevas células endoteliales. Cuando eso ocurra, ¿no? Entrará en juego ya nuestro sistema fibrinolítico para desagregar todos estos elementos, ¿no? Y restablecer nuevamente el flujo sanguíneo, ¿no? Digamos que ese es el principio y a partir de esto pueden surgir diferentes situaciones que conducen a enfermedades, ¿no? Tenemos pues las vías de la coagulación, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, ¿no? Todas convergen para lograr que el factor 10 se active, ¿no? Que es la vía común, y esto facilite la conversión de la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. ¿Para qué? Para que este se deposite en la zona de lesión y pueda servir como una malla, como una red, para que se agreguen ahí tanto plaquetas y diferentes elementos formes de la sangre. Entonces, eso por un lado nos facilita la formación del tapón o del coágulo. Y por el otro lado tendremos el sistema fibrinolítico, que su función será limpiar esto que se ha formado, ¿no? A través del activador del plasminógeno, ¿no? A través de algunas otras
elementos que van a degradar esta fibrina y van a permitir que nuevamente se restablezca el flujo sanguíneo. Entonces tenemos dos elementos, ¿no? El sistema de la coagulación y el sistema fibrinolítico, que van a, digamos, en cada momento van a permitir mantener, digamos, el flujo constante, ¿no? La alteración de estos dos sistemas puede desencadenar tanto hemorragias, que son procesos en los cuales hay una pérdida del volumen sanguíneo, ¿no? Por una solución de continuidad en los vasos, o por el contrario, un proceso trombótico que ocluya la circulación de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos de la alteración de la hemostasia, tenemos a estos dos elementos, digamos, estas dos patologías, ¿no? Trastornos hemorrágicos. Vamos a ver primero lo concerniente a las hemorragias, ¿no? Las hemorragias pueden surgir de muchas causas, ¿no? Pueden deberse, pues, a trastornos que sean intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Podemos decir que pueden comprometer en diferentes niveles, ¿no? Digamos, la etiología puede darse si es que hay un problema directo a nivel vascular, ¿no? Si hay un problema de los elementos que participan en la coagulación, como son las plaquetas, o de los factores de coagulación, ¿no? Que, digamos, tiene relevancia para el clínico, ¿no? Va a depender muchas veces la velocidad con la que se instala una hemorragia, ¿no? Y la localización, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos a un paciente que viene, pues, con un corte, ¿no? Un paciente que trabaja, pues, en cocina, ¿no? Y ha cometido, pues, alguna impericia en su trabajo y se ha cortado, ¿no? Y fluye profusamente la sangre, ¿no? Aplicando un torniquete y luego, digamos, unas medidas de compresión y reparando o suturando, pues, la herida, podemos detener ese sangrado, ¿no? Y por otro lado puede ser una persona que viene con una herida cortante a nivel del cuello, ¿no? En donde la ubicación hace más apremiante, ¿no? Porque puede afectar la circulación de las carótidas, ¿no? Y esto provocar, pues, un daño cerebral, ¿no? Entonces, como vemos, las hemorragias vamos a tener que tratarlas siempre como emergencias, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta estos parámetros: volumen, velocidad y la localización. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay alteraciones de la hemostasia, ¿no? Que podemos llamar primaria, cuando lo que se afecta son los elementos que componen nuestro sistema de coagulación, ¿no? Ya sean plaquetas o factores de coagulación. De entre los más comunes, el factor de von Willebrand, digamos, es uno de los más frecuentes que puede conducir a trastornos primarios, ¿no? También es muy importante, ojo, todo esto que estamos mencionando desde el punto de vista clínico. También es muy importante reconocer que, de acuerdo al tamaño que puedan presentar estas lesiones, recibirán nombres específicos, ¿no? Que se aplican y se consideran también en las descripciones macroscópicas de patología, ¿no? Las petequias son lesiones hemorrágicas de hasta 2 milímetros en la piel, ¿no? A eso vamos a llamar petequias, ¿no? Las púrpuras son mayores a 3 milímetros, ¿no? Y las equimosis ya son lesiones más grandes, ¿no? Entre 1 a 2 centímetros, ¿no? Eso vamos a llamar equimosis. Pero las tres traducen, ¿qué cosa? Hemorragia a nivel de lo que son los tejidos cutáneos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos alteraciones de la hemostasia secundaria, no hay defectos en la coagulación, ¿no? Vemos acá lo concerniente a un hematoma. Ustedes ven que usualmente los hematomas pueden comenzar de una tonalidad, ¿no? Y ir cambiando en el tiempo, ¿no? Les ha pasado cuando se han golpeado, ¿no? Primero se pone rojo, luego violáceo, medio azulado, y de ahí empieza a cambiar a verde y amarillo, y ya luego desaparece, ¿no? Eso se debe a que están los macrófagos fagocitando muchos de los pigmentos que se han producido, ¿no? En esta hemorragia. Si hay una hemorragia en los tejidos, hay rotura de eritrocitos, hay extravasación del pigmento M, ¿no? Este pigmento M luego es degradado
y los macrófagos vienen, pues, ¿no? Empiezan a degradar y van limpiando la zona, ¿no? Por eso es que este hematoma se va a ver así, ¿no? Usualmente estos hematomas son amplios, como ustedes están viendo acá, ¿no? Muchas veces por traumatismos contusos, ¿ya? Un golpe, ¿no? Que justamente, dependiendo de la forma y del objeto que ha producido este golpe, tiene, pues, este hematoma, ¿no? También podemos tener que por defectos en la coagulación se formen lo que son las hemartrosis, que son, digamos, hemorragias que ocurren en los espacios articulares, ¿no? Entre los más frecuentes, pues, es la hemartrosis a nivel de las rodillas, ¿no? Que se produce, pues, en las hemofilias, por ejemplo, ¿no? Y es que debido a, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Constantemente, pues, flexionamos nuestra rodilla y puede haber algún traumatismo inadvertido que desencadene, ¿no? Una hemorragia debido a que el paciente no tiene un factor de coagulación, ¿no? También es importante las alteraciones de los vasos pequeños, ¿no? En el contexto muchas veces de enfermedades autoinmunes, ¿no? Acá vemos, ¿no? En un paciente que tiene vasculitis, ¿no? Fíjense, una gran cantidad de lesiones purpúricas, ¿no? Que no son sino dilataciones y luego, ¿no? Pequeñas hemorragias que ocurren en estos vasos, ¿no? Y que pueden ser desencadenadas por, digamos, la reacción antígeno-anticuerpo que se da a nivel de la capa media de los vasos, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, ¿no? Muchas veces cuando la vemos a la microscopía se acompañan de necrosis fibrinoide, ¿ya? Necrosis fibrinoide. Y aquí tenemos también las equimosis, ¿no? También pueden ser producto, pues, de algunos trastornos, ¿no? Que tengan que ver, pues, con la participación de nuestro sistema inmune, ¿no? Muchas veces, como hemos visto, lo que se afectan son los vasos de pequeño calibre, ¿no? Entonces, por un lado, eso eran las hemorragias, ¿no? Caracterizados, pues, por la salida de lo que es la sangre, ¿no? Y, digamos, podía constituir una emergencia, un riesgo muy importante para la vida del paciente. Y por otro lado tenemos a las trombosis, ¿no? Que las trombosis vienen a ser un fenómeno por el cual la sangre tiende a coagularse, tiende a formar trombos, ¿no? Y que ocluyen la circulación, ¿no? Estos trombos que se forman en los tejidos, ¿no? Pueden provocar cuadros isquémicos, digamos, en el territorio que se ve afectado, ¿no? Fíjense acá, ¿no? La trombosis como tal requiere que existan 3 elementos constitutivos para que se produzca, ¿ya? Esto es pregunta de examen, ¿ya? Esta trombosis requiere siempre que haya lesión endotelial. ¿Cómo se va a producir la lesión endotelial? Vamos acá, fíjense en el sentido de las flechas, ¿no? La lesión endotelial, ¿no? También puede conducir tanto a alteraciones del flujo de la sangre, ¿no? Nosotros tenemos un flujo laminar, ¿no? La sangre se desplaza vectorialmente en un sentido, ¿no? Si nosotros tenemos una lesión endotelial, ¿qué ocurrirá en ese endotelio? Lo vimos en las hemorragias. ¿Qué ocurre? Un coágulo, ¿no? Entonces imagínense un coágulo acá en el vaso. Ya el flujo no va a ser laminar, ¿no? Va a cambiar, ¿no? La dirección vectorial del flujo. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a provocar más lesión endotelial, ¿no? Porque va a ir golpeando en distintos vectores, ¿no? Asimismo, la lesión endotelial desencadena, ¿no? La activación de nuestro sistema de la coagulación y puede fomentar estados de hipercoagulabilidad. Vemos entonces que estos 3 elementos son necesarios para que ocurra un trombo, ¿no? Veamos cada uno de ellos. El endotelio, ya sabemos que es, ¿no? El tejido que reviste, ¿no? El interior de los vasos sanguíneos, ¿correcto? El endotelio entonces es muy importante dentro de la función del vaso sanguíneo.
no es una simple célula de revestimiento, ¿no? Ya tenemos claro que este endotelio también produce una gran variedad de factores, ¿no?, de inflamación, ¿no? También produce ciertos elementos que modifican la fisiología del vaso, ¿no? ¿Cuál será uno de sus elementos estrella que produce? Óxido nítrico. El óxido nítrico, muy bien. ¿Y para qué servía? Vasodilatación. Muy bien, ya cuando les venga esa pregunta nadie va a fallar. El estado de la disfunción de este endotelio, por lo tanto, puede desencadenar que haya actividad procoagulante, proinflamatoria, prooxidante y proliferativa. Fíjense todo lo que puede desencadenar si nuestro endotelio no está en buen estado, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Es bastante importante. Y todo esto puede favorecer, ¿qué cosa? Que se forme placa ateromatosa. Si el endotelio tiene un tipo de lesión, constantemente estará experimentando, ¿no?, un proceso reparativo, ¿no? Y en ese proceso reparativo podrá ir sedimentando con el tiempo, ¿no?, proteínas, ¿no?, o lipoproteínas, ¿no?, de baja densidad, y favorecen que se forme luego una placa aterosclerótica, ¿no? Entre los mecanismos propuestos para explicar esta disfunción se cita usualmente el estrés oxidativo, ¿no?, las famosas especies reactivas de oxígeno que van a afectar a las células endoteliales, y la inflamación crónica, ¿no? Ya habíamos mencionado que hay ciertas condiciones que pueden desencadenar procesos inflamatorios sistémicos, ¿no? Y esos procesos sistémicos luego desencadenan daño endotelial. Vamos al segundo aspecto, ¿no? Vamos a tener alteraciones del flujo sanguíneo, ¿no? La turbulencia rompe el flujo laminar. Recuerden, entonces, en condiciones basales, los vasos tienen un flujo laminar, unidireccional, e impide la dilución de los factores de coagulación activados y retrasa la entrada de inhibidores de la coagulación, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una turbulencia, esta va a provocar entonces la aparición de trombos en la circulación arterial, ¿no? Por otro lado, también la éstasis venosa, ¿no?, porque usualmente esto se ve en las venas, también puede causar trombosis, ¿no? ¿Qué pasa cuando la sangre no se mueve, ¿no? Se coagula, ¿no? ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta que cuando les toman una muestra de sangre, el tubito ya contiene un líquido? Heparina, ¿no? Ya, heparina, algunos usan citrato, ¿no? Muy bien, son agentes anticoagulantes. ¿Por qué razón? Claro, porque el tecnólogo que está ahí en toma de muestra está tomándole la muestra a todos los pacientes que han llegado temprano hasta las 8:30, 9, y a esa hora baja a procesar las muestras, ¿no? Imagínense al paciente que le tomaron a las 7 de la mañana, si no tuvieran esos tubitos a las 9 de la mañana, eso ya está coagulado, no sirve para nada, ¿no? Entonces, la éstasis también activa la coagulación. Si la sangre no se mueve, se activa la coagulación. Entonces, en ambos casos, con flujo turbulento o con flujo lento, ambas situaciones pueden conducir a formación de trombos. Y los estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Acá tenemos una lista que ustedes van a repasar, ¿no?, de los factores de la coagulación, tanto primarios como secundarios, que pueden desencadenar trastornos de hipercoagulabilidad. O sea que el estado basal, los sistemas de la coagulación estén muy activos, ¿no?, y constantemente se estén produciendo estos trombos, estos coágulos, ¿no? Repásenlo, ¿no? Estas condiciones de hipercoagulabilidad en situaciones de daño endotelial y con alteración del flujo, ¿cuál es el efecto? Formación de trombos. ¿Quién descubrió esto? Rudolf Virchow. Por eso se llama la triada de Virchow, ¿no? Bien fácil, ¿no? ¿Cómo se van a ver los trombos? Ya, profe, mucha teoría. ¿Cómo se va a ver los trombos en los órganos? Acá tenemos una autopsia
¿no? Han extraído el corazón y vamos a verlo macroscópicamente. Fíjense este corazón, acá le señalan la formación de unos trombos murales, ¿no? Puede ser que este pacientito, ¿no?, tiene ya sus lesiones previas. Fíjense, hay ciertas fibrosis, posiblemente tuvo sus infartos previos, sus lesiones previas, ¿no? Este corazón está un poco dilatado, ¿no? Y no tiene una buena contractibilidad, ¿no? Entonces, como no tiene una buena contractibilidad, la sangre que queda alojada entre estos músculos, ¿no? Y entre estas, digamos, pilares musculares que presenta esta pared, ¿no?, se va sedimentando, ¿no? Como no tiene movilidad, ¿no?, como ese corazón ya no tiene la misma fuerza contráctil y lo aprieta completamente para expeler toda la sangre, esa sangre se va quedando, se va empozando, ¿no? Y como se va empozando, lo que no se mueve se coagula, ¿no? Entonces, en un momento dado, este coágulo, que está acá, cerca de la pared, puede, digamos, desprenderse y dispararse hacia la circulación respectiva, ¿no? Si, por ejemplo, esto estuviera en el lado izquierdo, se dispara hacia la circulación sistémica, ¿no?, que puede ser hacia arriba, ¿no?, a través de las carótidas, ¿no?, y provocar ¿qué cosa? ¿Qué puede provocar si un coágulo viaja? Un ACV, ¿no?, isquémico, ¿no? Muy bien. Y si baja, ¿hacia dónde podría enclavarse? También un infarto renal, muy bien, un infarto mesentérico, ¿no? A veces ese mismo coágulo se mete ahí nomás o tapona la entrada de la coronaria, ¿no? Ustedes saben que la primera rama de la aorta son las coronarias, ¿no? O sea, primero el corazón se paga a sí mismo, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿cómo puede seguir bombeando, no? Pero, ¿y si lo tapa? Infarto, ¿no? Muy bien, y aquí en esta otra imagen lo que ustedes están viendo es el producido, o sea, un trombo producido por un aneurisma, ¿no? Usualmente los aneurismas, ¿no?, son dilataciones de los vasos arteriales por un daño endotelial, ¿no?, que ha generado como una pequeña abertura, ¿no?, por la cual, por la fuerza, ¿no?, de lo que es la sangre, va disecando, va generando como un saquito, ¿no?, entre la pared del vaso, ¿no?, de tal manera que ese saquito, con cada, digamos, bombeo de sangre, va disecando, ¿no?, va abriendo, va separando las capas del vaso y va formando una colección inmensa de sangre, ¿no? Eso es lo que es el famoso aneurisma disecante de aorta, ¿no? Y suele comenzar en la salida del corazón, de la aorta, y muchas veces, cuando hay una rotura de aneurisma, este aneurisma ya ha llegado hasta la aorta abdominal, ¿no? Imagínense todo el trayecto en el cual ha ido separando la pared del vaso, ¿no? Y esos pacientitos tienen pues unas muertes súbitas, ¿no? Se rompe, está conduciendo el carro, una frenada, se va para adelante, se rompió el vasito, ahí quedó nuestro paciente, ¿no? O a veces estos aneurismas se van hacia el lado de arriba, ¿no? Un poquito hacia la carótida también, pueden disecar y también provocar cuadros, digamos, isquémicos, ¿no? En las trombosis vamos a tener presente siempre que estos trombos se producen y están adheridos a el vaso, ¿ya? Tengan eso en cuenta, es pregunta de examen. Y eso los va a diferenciar de los émbolos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un coágulo. Este coágulo formó, ¿no?, un pequeño trombito, ¿no? Y por todas estas alteraciones que hemos mencionado, este trombito se iba haciendo más grande, más grande, más grande, ¿no? Pero ha estado ahí, adherido al vaso. Y en un momento dado, por la turbulencia del flujo sanguíneo, se desprende, ¿no?
se rompe. En el momento que se rompe ya no se llama trombo, se llama émbolo, ¿no? Entonces recordemos que el trombo tiene que estar sí o sí adherido al vaso. Cuando ustedes vean en su práctica y vean la práctica de trombosis, tienen que identificar la zona donde el trombo se adhiere al vaso. Si no existe esa zona, eso no es trombo, es émbolo. ¿Ya? ¿Claro? Ya, entonces en los trombos vamos a tener también algunas características, ¿no? Los trombos arteriales crecen en sentido retrógrado y los venosos en dirección del flujo, ¿ya? Las líneas de Sand son estas líneas, ¿no? Que se ven como unas líneas claras y otras un poquito más rojizas, ¿no? Y que nos manifiestan, pues, digamos, el proceso de tiempo que tienen estos trombos cuando se van apilando, se van formando, ¿no? Fíjense, acá también tenemos cómo se ven estas líneas de Sand, ¿no? Como laminaciones, ¿no? Porciones de lo que es fibrina y luego plaquetas y así, se van agregando, ¿no? ¿Cómo evoluciona el trombo? ¿No? Lo que decíamos, ¿no? Tenemos acá un coágulo, ¿no? Presentamos una lesión a nivel endotelial y rápidamente se forma un coágulo, ¿no? Normalmente, nuestro sistema fibrinolítico, una vez que ya se restablece este endotelio, tiene que limpiarlo, ¿no? A veces hay fallas en nuestro sistema fibrinolítico o a veces tenemos un estado proinflamatorio que constantemente va a ir agregando más elementos, ¿no? Eso puede pasar entonces aquí. Y digamos, trombito que teníamos acá, va a ir rápidamente ocluyendo todo el vaso, ¿no? En algún momento este flujo continuo de sangre va a provocar la rotura de fragmentos que pueden viajar, que pueden embolizar, ¿no? Por otro lado, también dentro de este trombo va a haber una reorganización del trombo, ¿no? Y hasta una recanalización, ¿no? Digamos que la sangre busca hacerse paso a través de esta obstrucción y lograr atravesar, ¿no? Entonces son un poco, digamos, los cambios que experimenta el trombo, ¿no? ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Fíjense que es muy importante mencionarla en el contexto de los trombos, ¿no? Cuando ustedes ya estén de internos, ¿no? Y vean muchas condiciones de enfermedad, ¿no? Van a ver que todas llegan a un momento clave, ¿no? Falla del corazón, ¿no? Y después de la falla del corazón viene la falla orgánica múltiple, ¿no? Fallan todos los órganos, falla el hígado, falla el riñón y el paciente entra en un estado que se llama, ¿cómo se llama? Shock o choque, ¿no? Ya lo vamos a ver en un ratito. Ese estado de choque o shock, ¿no? Muchas veces se va a asociar a procesos en donde se empiece a producir coagulaciones en varios lugares del cuerpo, ¿no? Eso se conoce como la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y es una de las condiciones ominosas, ¿no? Cuando ya nosotros vemos los marcadores de coagulación intravascular diseminada en un paciente, el pronóstico es muy malo, ¿no? Usualmente ya está en horas, ¿no? Ya en su situación. Entonces la aparición súbita e insidiosa de trombos de forma masiva, ¿no? Ya no estamos hablando un trombito, otro, sino en todo el cuerpo, ¿no? Es la famosa coagulación intravascular diseminada, ¿no? Activa mecanismos fibrinolíticos y produce coagulopatía de consumo, ¿no? Entonces muchas veces estos pacientes en el contexto del shock hacen coagulación intravascular diseminada, pero también en el contexto de la sepsis, ¿no? Cuando hay sepsis también se activa muchas veces esta forma de coagulación que es bastante seria, ¿no? Para los pacientes. Vamos a ver entonces a las embolias, ¿no? Ya hemos visto a los trombos, ¿no? Las hemorragias, ahora vamos a ver lo que son las embolias. El émbolo, por definición,
puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Entonces, convengamos en que es una masa que es transportada por la sangre desde donde se origina hacia un lugar distinto. Puede ser, como hemos dicho, sólido, el claro ejemplo, ¿no? Un trombo, ¿no? Puede ser líquido, ¿no? Por ejemplo, el líquido amniótico, ¿no? O puede ser gaseoso, ¿no? Por ejemplo, cuando los pacientes hacen descompresión por lo que es el gas nitrógeno, ¿no? Los buzos, ¿no? Entonces, en estos tres casos, no importa el origen de esa masa, ¿no? Surge en un lugar y viaja y ocluye a distancia, ¿ya? A Virchow lo van a ver en todos lados porque es el padre de la patología. Lo usó para describir a estos objetos que se alojan en la circulación y obstruían la sangre, ¿no? Se dice que el principal origen es el trombo, pero no es el único, ¿ya? Aquí tenemos todas las posibles causas de embolia, ¿no? La tromboembolia, por su nombre, ya ustedes saben que es debido a un trombo, ¿no? La embolia pulmonar puede deberse a una embolia grasa, aérea o por un trombo. La mencionamos por el hecho de que da un cuadro característico, ¿no? Pero básicamente puede deberse por cualquiera de esos elementos, ¿no? Y luego tenemos la embolia grasa, ¿no? La embolia aérea y la embolia de líquido amniótico. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de embolia pulmonar, ¿no? Fíjense, el origen, el 95% de los casos de una embolia pulmonar es una trombosis venosa profunda, o sea, de nuestros pies surge el enemigo, ¿no? De una trombosis venosa profunda que llega a la circulación derecha y luego es conducida hacia los pulmones, ¿no? Van por la circulación derecha, acá lo tenemos, hacia la arteria pulmonar. ¿Cómo suele ser? Múltiple, a partir de una masa única, ¿no? Y acá, por ejemplo, han abierto un vasito y fíjense, miren, en una bifurcación se atrapó ese coágulo y le provocó a nuestro paciente, ¿no?, un infarto pulmonar, ¿no? Embolia sistémica, para diferenciarla de la embolia, de lo que es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Vamos a ver la tromboembolia sistémica, ¿no? Origen, trombos murales intracardíacos en un 80%, ¿ya? En el corazón, ¿no? Esos corazones que no laten bien, ¿no? Que no hacen buena contracción, que tienen insuficiencia, 80% provocan tromboembolia sistémica, ¿no? ¿Por dónde circula? Circulación izquierda, ¿no? Principales zonas afectadas, miembros inferiores y encéfalo, ¿no? Y es recurrente, ¿ya? Embolia grasa o embolia de médula ósea, ¿no? Vamos a saber por qué le dicen grasa, ¿no? Fíjense, ¿de dónde se origina? Fractura de huesos largos o quemaduras, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de las fracturas, ¿no? Imagínense que ahorita tuviéramos un cataclismo, se cae el techo, quedamos atrapados, vienen los rescatistas, el perrito ese de México que es famoso, y nos encuentran, ¿no? Y nos rescatan, pero policontusos, fracturados, ¿no? Y llegamos a la emergencia, ¿no? Y como hay un montón, ¿no?, hacen triaje, ¿no? El que esté más fregado entra primero, bueno, el resto espera su turno, ¿no? Ya. Entre lo que esperamos nuestro turno, aquellos que tengan fracturas de los huesos largos, ¿cuáles son los huesos largos, muchachos? El húmero, ya, otro. El fémur, muy bien. La tibia, muy bien. Y como somos jóvenes, entonces todavía nuestros huesos largos, ¿qué producen? Hematopoiesis, muy bien. Acuérdense de fisiología, muchachos. El semestre pasado aprobaron. Entonces, como hay esta fractura de los huesos, el componente medular del hueso sale a la circulación sistémica.
sistémica, ¿no? Pregunta, a ver, acá la media debe ser los 20, ¿no? 25, por ahí está la media, ¿no? Para una persona de 20 años, ¿cómo será la proporción de su médula? Porque tenemos en la médula roja y médula amarilla. ¿Cómo será la médula, la proporción en una persona de 20 a 30 años? ¿Qué hay más? ¿Quién da más, quién da menos? Un 80% será roja, ¿no? Y un 20% será amarilla. Y un abuelito de 80, ¿cómo será? Al revés, ¿no? Un 80 al 90% será amarilla, ¿no? Y el resto será rojita, ¿no? Por eso los abuelitos tienen anemia, ¿no? Anemia del anciano. Entonces, ¿qué pasa cuando se fractura un hueso? Esa médula se libera y sale a la sangre tanto médula roja como médula amarilla. ¿De qué está compuesta la médula amarilla? Células adiposas, ¿no? Ahora imagínense un conglomerado de células adiposas que empiezan a viajar por un vasito y llegan al pulmón, llegan a la coronaria del corazón, llegan al cerebro, ¿no? Van a provocar ¿qué cosa? Isquemia, ¿no? Entonces, en los pacientitos politraumatizados, ¿no? Estás viajando en el chino y de pronto ¡pah! Se estrella, ¿no? Entonces, acá varios usan el chino, creo, por eso han reído. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas veces salida de esta médula amarilla, ¿no? Y puede provocar infartos, ¿no? Puede provocar a través de embolia grasa. ¿Cuándo debo esperar esa embolia grasa? O sea, ¿cuándo debo estar con todos mis 5 sentidos? Entre las 48 y 72 horas después de las fracturas, ¿no? Luego también puede presentarse, pero más o menos que ese es el tiempo en frecuencia, ¿no? Y entonces ahí sí a rezar, porque una embolia grasa pulmonar nos va a dar, pues, ¿no? Una embolia pulmonar masiva y puede fallecer nuestro paciente, ¿no? Fíjense acá, vía, afectan sinusoides, venas medulares hacia la circulación sistémica. ¿Y qué se afecta usualmente? Pulmón y encéfalo, ¿ya? Presentación, obstrucción mecánica y lesiones bioquímicas, ¿no? Acá tienen, miren, un trozo de la médula, ¿no? Acá están parte de su componente, ¿no? Las células hematopoyéticas y la grasita, ¿no? Émbolo graso. Luego tenemos la embolia aérea, ¿no? Origen, burbujas de aire que coalescen, así como estas chiquititas, y van formando, ¿qué cosa? Una burbuja grande, ¿no? Dentro de una arteria, más o menos 100 cc, ¿no? ¿Dónde se presenta? En la circulación venosa, en el ventrículo derecho, en la circulación pulmonar, ¿no? ¿Qué se afecta entonces? Encéfalo, ¿no? Lo que son aparato cardiovascular, miembros superiores e inferiores, ¿no? ¿Y cómo se presenta? Por embolia por descompresión, ¿no? Los que hacen buceo, pero no es buceo pues en tu piscina, ¿no? Eso no es buceo. No, o sea, para esto no, pues, ¿no? O sea, tiene que ser a profundidades pues importantes, ¿no? Los que hacen submarinismo, ¿no? ¿Cómo se presenta clínicamente? Disnea, dolor muscular agudo, ¿no? El cuerpo se deforma, ¿no? Porque empiezan a coalescer todas esas moléculas de nitrógeno y luego puede provocar, ¿no? A nuestro paciente, pues, un problema de embolia pulmonar, ¿no? Y luego tenemos la embolia de líquido amniótico. Estas son de las más terribles. A ver, les vamos a narrar la historia, a ver. Imaginemos, ¿no? Un paciente que ustedes están atendiendo en sus serums. Ya pronto van a estar en sus serums y van a ser parte de todo este problema que se está viviendo. No desesperen, muchachos. Entonces van a estar ahí solos, nadie los va a ayudar y van a atender el parto de una mujer primeriza, ¿no? Y logran hacer el parto bien, ¿no? Hacen adecuadamente el trabajo del expulsivo, sacan al bebito, sacan la placentita, algo así como les enseñaron ahí, lo que pudieron aprender, ¿no? Y todos estamos contentos y felices, la mamá está haciendo, digamos,
el contacto primario con su bebé, le está dando su pechito, todo está yendo bonito, ¿no? Es una postal así, ¿no? De Navidad. Y de pronto empieza a hacerte síndrome de distrés respiratorio agudo y coagulación intravascular diseminada. Un fragmentito de las envolturas del corio, del líquido amniótico, entró a la circulación sistémica y se fue a los pulmones y empieza a provocar estos trastornos, ¿no? Entonces la embolia del líquido amniótico va a ser la infusión del líquido amniótico a la circulación materna. Si no tenemos un buen trabajo de parto, un buen expulsivo y un manejo adecuado de la placenta, esta puede ser una de las nefastas consecuencias, porque ahí se les muere la mamá. O sea, y la van a ver así deteriorarse rápido. Se deteriora. ¿Ya? Entonces cuando... ¿Sí? En la zona rural no hay nada. Si nos toca decir en una zona rural no habría nada que hacer, ¿no? Bueno. O sea, va a depender dónde te toca. Pero en líneas generales, ¿qué les quiero decir? El trabajo de parto, tienen que estar ustedes ahí, nada de que yo me voy y veo que, todavía está en 5. No, ustedes tienen que estar ahí, ¿no? Y cuando sale el expulsivo tiene un tiempo. No puede ser un expulsivo más de 1 hora. Y luego el manejo activo de la placenta no puede ser más de 30 minutos. Entonces, todo eso ustedes tienen que estar entrenados, ¿no? Para poder hacer la extracción manual de la placenta, ¿no? Ahí se les queda un cotiledón, se les queda algún trocito de membrana amniótica, ahí sí ya a persinarse. Bueno, en fin, ya lo veremos en las noticias. La circulación es la circulación derecha, ¿no? ¿Y qué se afecta? Pulmón, encéfalo, ¿no? ¿Se asocia con qué? Síndrome de distrés respiratorio agudo y coagulación intravascular diseminada, ¿no? Infartos. Ya hemos visto entonces embolia, piedad, dicen todos. Ya, tomen un poco de agua. Ya ven esas caras. Ya. 3 minutos, ya vamos a acabar ya. Pulen. Yo les digo, vayan a tomar agua y van a ver sus celulares. Yo no entiendo a las personas. En fin. Antes era pues el agua, el oxígeno, no, ahora es el WhatsApp. Dios. La matriz de cálculo de qué precio sale más a cuenta. ¿Qué precio sale más a cuenta? Creo que lo más bajo. Eso es lo que te digo. Si yo cobro 700, tú cobras 100. Acá hay mi colega que está transmitiendo, ¿no? Para todo el Perú, ¿no? Me está haciendo famoso. Pero le han pedido que haga algo porque parece que me está grabando, así que... ¿Qué podemos hacer, no? Yo vengo comiendo. Un día que venga así sin nada te busco. Pero sería Paco Pollo. Postre salado. No, todavía no llevo eso. Si el postre, si no, ¿Qué tal eso? No se escucha. Hay que subirle. Es que por esta vaina, así que lo conectas sin esto se escucha. YouTube y Spotify. No, tengo el Apple y el Spotify. Mi papá paga el plan familiar, ya porque aunque me salga, ¿no? Va a ser para no fuera con mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es mejor? Apple, de la calidad. Apple tiene 2 cosas. Ya, ¿le vamos a hablar a Diego o después le regreso? Eso. Ahora le digo una vez. Obvio. 180 te dije. No sé cuánto habrá estado este cable. Claro. ¿Cómo se llama la marca? Bueno, de Razer, pero que no de la...
Ya vamos, vete subiendo. Puedes seguir discutiendo si cosas. Ya retornamos rápido, chicos, para irnos todos. Afuera está lloviendo, así que conviene acabar rápido. Ya. Vamos a hablar entonces ahora de los infartos. Los infartos, habíamos mencionado, son la oclusión del riego sanguíneo, ¿no? Y usualmente producirán necrosis, o sea, muerte celular de los tejidos a los cuales se le prive la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver acá que un infarto puede desencadenar necrosis isquémica, ¿no? ¿Cómo era la necrosis isquémica? Sí, ¿cómo es la necrosis isquémica? Sí, ese es su otro nombre. Muy bien. Muy bien, ¿no? Hay la presencia de células fantasma. ¿Y cómo son las células fantasma? Mantienen su estructura, pero ya no tienen núcleo. Muy bien. Ustedes son los que van a probarlo. Muy bien, muy bien. Entonces, fácilmente podemos identificar la arquitectura celular, pero no tienen núcleo, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso de infarto, silencio, silencio, chicos, se asocia la necrosis isquémica, ¿no? Muchas veces por oclusión de la vasculatura arterial, ¿no? Morfológicamente vamos a tener infartos rojos y blancos, ¿no? Y de acuerdo a, digamos, a condiciones particulares, ¿no? Si hay presencia de infección, infartos sépticos o infartos asépticos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un infarto rojo, ¿no? Los infartos rojos se deben por oclusión venosa, se da en tejidos laxos y en tejidos que tengan doble circulación, ¿ya? Por ejemplo, el vaso, ¿no? Y los tejidos congestionados previamente también pueden, digamos, presentar este tipo de infartos, ¿no? Usualmente los vamos a ver así, de un color rojo vinoso, ¿no? Intenso. Al recuperar la circulación, ¿no? En los tejidos necróticos. Por otro lado tendremos los infartos blancos, en donde hay una oclusión arterial, ¿no? Usualmente tienen una forma como de prisma, ¿no? Con un vértice y una base, ¿no? El vértice corresponde a la zona donde el vaso se ha ocluido, ¿no? Entonces acá tenemos una oclusión arterial, son tejidos de gran densidad y que tienen circulación terminal, ¿no? Significa pues que se ocluyó el vasito y todo el tejido dependiente de eso ha presentado pues digamos necrosis, ¿no? Fíjense acá como vemos en esta porción de tejido, ¿no? Todo un color blanquecino, ¿no? Producto pues de esta necrosis. Luego tenemos los infartos sépticos, ¿no? Cuando la zona de necrosis tiende a colonizarse con microorganismos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay unas enfermedades que afectan a las válvulas del corazón, ¿no? Que son las valvulopatías, ¿no? Pueden tener múltiples orígenes. Uno de ellos son las valvulopatías, ¿no? Reumáticas, producidas muchas veces por estos microorganismos, ¿no? Que son, digamos, diferentes tipos de estreptococos, ¿no? Que pueden ingresar por vía oral, ¿no? Fíjense, entonces una inadecuada limpieza puede desencadenar que se colonicen con estos microorganismos y estos provocan que se calcifique, ¿no? Y luego se desprendan, ¿no? Entonces, esa calcificación recibe el nombre de vegetaciones, ¿no? Unas vegetaciones cardíacas que luego embolizan y pueden provocar infartos, ¿no? ¿Qué factores condicionan el desarrollo de un infarto, ¿no? Vamos a tener 4 condiciones: naturaleza del riego sanguíneo, velocidad de la oclusión, vulnerabilidad a la hipoxia y contenido de oxígeno en la sangre, ¿no? Del juego de todos estos factores nosotros veremos, ¿no?
distintos cambios en el tejido, ¿no? O distintas manifestaciones clínicas, ¿no? Fíjense, según la naturaleza, no hemos detallado, pero vamos a mencionarlo. Según la naturaleza del riego sanguíneo, ¿no? Este riego sanguíneo podría ser un riego sanguíneo doble, ¿no? O único. Entonces, dependiendo de eso, podríamos ver que tiene un órgano mayor o menor riesgo para hacer un infarto, ¿no? La velocidad en la que se instaura este proceso oclusivo, ¿no? No va a ser lo mismo un proceso ateroesclerótico en donde gradualmente se va reduciendo, ¿no? Digamos, el lumen del vaso y el aporte sanguíneo, que una oclusión súbita, producto pues de un émbolo, ¿no? No va a ser lo mismo. Los tejidos se van a ir adaptando gradualmente a las condiciones de hipoxia, ¿no? Mientras que en una situación en donde es súbita, no hay tiempo, no hay margen, y muchas veces esos tejidos son los que sufren más, ¿no? Vulnerabilidad a la hipoxia. No va a ser lo mismo una hipoxia, ¿no? Por un ACV isquémico, ¿no? En donde sabemos que el tejido cerebral rápidamente, ¿no? Digamos, entra en necrosis, ¿no? ¿En cuánto tiempo está fijado más o menos el daño de las neuronas para que podamos hablar de necrosis? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, 10, 15, 20, 1 hora? ¿Alguien sabe? Entre 4 a 8 minutos, ¿no? Fíjense. ¿Sí? ¿Cómo? No sé ese dato, ese es una trivia muy interesante. Me parece muy bien. A ver, consíganos la trivia para la próxima. Pero entre 4 y 8 minutos es el margen que nos da el tejido nervioso. Fuera de eso ya vamos a tener seria afectación cerebral, ¿no? Y no será lo mismo esa velocidad, o esa vulnerabilidad del tejido cerebral versus, por ejemplo, los tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, que tengamos una compresión producto pues de un cataclismo, ¿no? Un desastre natural, y comprimimos la pierna, ¿no? No podemos, digamos, retirar a una persona porque está atrapada en su pierna, ¿no? Que nos deja más o menos los tejidos blandos. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, ¿no? 1 hora nos deja de margen, ¿no? Por esa razón, cuando hacemos cirugía traumatológica, muchas veces se hacen unos torniquetes para que la cirugía sea limpia, ¿no? Por ejemplo, queremos reparar con osteosíntesis el cúbito o el radio, se hace un torniquete a nivel del húmero y tenemos 45 minutos para hacer la cirugía limpia, sin sangre, ¿no? Qué bonito, ¿no? O más o menos 1 hora 20 en las piernas, ¿no? Entonces, todos los que van a ser traumatólogos van a estar encantados de eso, porque tienen que conocer cuánto tiempo toleran los tejidos la hipoxia, ¿no? Entonces, como ven, va a depender del tejido. Y el contenido de oxígeno en la sangre no va a ser lo mismo que la afectación sea a nivel arterial, ¿no? Que sea a nivel venoso, ¿no? Porque hay diferente concentración de oxígeno. Ya, lo último, ya para irnos, shock. A ver, el shock es la vía final común de varios eventos clínicos, ¿no? Al final, ya sea que entremos por algún proceso inflamatorio, infeccioso, alguna neoplasia, algún trastorno metabólico, degenerativo o lo que ustedes deseen, al final vamos a llegar al shock, ¿no? Se caracteriza por hipotensión sistémica sostenida. ¿Debido a qué? Reducción del gasto cardíaco o disminución del volumen eficaz. Eso nos va a llevar al shock. Causas de shock. Puede ser un shock debido a falla del corazón, cardiogénico. Qué fácil. Puede ser un shock producido por pérdida de volumen sanguíneo, shock hipovolémico. Miren que si esta pregunta viene del examen, me la fallan, no sé qué les hago. Puede ser un shock producido por un proceso infeccioso que se diseminó, comenzó en el dedo gordo del pie y ahora está en todo el cuerpo. Shock séptico. Shock que se debe a una falla en nuestro sistema simpático, ¿no? Shock neurogénico, ¿no? Y shock anafiláctico, ¿no? Por ahí soy alérgico al maní y me han invitado, ¿no? Una manteca de maní, me han invitado pues una torta de maní, algo así. Y hago un edema de, ¿cómo se llama esto? De la garganta, profesor. No, más adentro, muchachos. De la glotis, ¿no?
y entonces me da un paro respiratorio, ¿no? Entonces todos estos nos pueden llevar al shock. Veámoslo acá. Tenemos acá diferentes tipos de shock, ¿no? Vamos a ver que si hay un problema de hemorragia, ¿no? Tendremos un shock hipovolémico, ¿no? Si hay un problema en el corazón, un infarto, ¿no? Un infarto que lesione una zona extensa del ventrículo izquierdo, ese corazón ya no va a contraerse. Si no pues se contrae, la bomba no funciona. Por eso las 24 a 48 horas después del shock, del infarto de miocardio, son cruciales para el paciente, ¿no? Son cruciales porque si esa bomba resiste, digamos, al infarto, ¿no? Puede sobrevivir nuestro paciente, si no, va a haber un shock cardiogénico, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, debido a un shock séptico, que se provoca una vasoconstricción de los vasos, ¿no? Incrementa la resistencia vascular, altera la postcarga y cae lo que es la perfusión, ¿no? En este caso, aquí cae la función cardíaca por falla directa al corazón, ¿no? Falla en lo que es la contracción y la frecuencia de contracción. Mientras que en el caso de la hemorragia, ¿no? Falla por pérdida de volumen, ¿no? La precarga, ¿no? Todos estos tres elementos nos van a condicionar a una caída de la perfusión. Entonces, si ya no tenemos una buena perfusión, los tejidos van a entrar ¿en qué? Hipoxia, muy bien, él va a probar. Entonces, vamos a tener fase inicial. En la fase inicial, todavía no se han dado las condiciones irreversibles, ¿no? Estamos comenzando el shock, ¿no? Después puede evolucionar ya a una fase progresiva, en donde varios de estos mecanismos que hemos visto pueden estar, digamos, produciéndose o empezando a afectar a otros, ¿no? Y finalmente, cuando ya alcanza un estado, por así decirlo, irreversible, ya así nosotros le pongamos inotrópicos y estimulemos con noradrenalina el corazón, ¿no? Le pongamos volumen, ya no vamos a poder hacer nada, porque ya se ha desencadenado la falla multiorgánica, ¿no? Acá vamos a ver qué digamos, efectos produce a nivel de los órganos, ¿no? A nivel pulmonar, el shock puede conducir a hipoxemia por alteración de la ventilación-perfusión, ¿no? Va a haber un incremento de la permeabilidad capilar, salida de líquido, se encharcan los alvéolos, ¿no? Tenemos edema y por consiguiente síndrome de distrés respiratorio e insuficiencia respiratoria, ¿no? Ahí falla nuestro pulmón. El mismo shock, que es caída de la perfusión, va a provocar ¿qué cosa? Isquemia, ¿no? No le llega sangre a la arteria renal, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de retener todo el agua que puede y todo el sodio que puede, ¿no? Entonces va a desencadenarse una insuficiencia renal aguda, oliguria o oligoanuria, el paciente no orina, y a su vez la hipoxia condiciona lo que hemos dicho en la primera clase, necrosis tubular aguda. ¿Cuál es el tejido más sensible a la hipoxia? El túbulo renal, ¿ya? Luego, la misma hipoxia provoca encefalopatía, daño neurológico, ¿no? Y esta insuficiencia vascular, ¿no? Provoca también disfunción ventricular y caída del gasto cardíaco. Todos estos, entonces, fallas en distintos sistemas van a condicionar luego a que el organismo entre en lo que conocemos como shock irreversible, ¿no? Veamos, en el shock también van a haber ciertas, digamos, características en algunos tejidos. A nivel de las suprarrenales va a haber pérdida de lípidos de las células de la corteza. O sea, si nosotros cortamos, ¿no? Esto obviamente lo vemos en el post-mortem, ¿no? Cortamos las suprarrenales, vamos a ver disminución de los lípidos de la célula de la corteza. En los riñones, ni qué decir, necrosis tubular aguda. En los pulmones vamos a ver daño alveolar difuso, ¿no? Y a nivel sistémico, coagulación intravascular diseminada y hemorragia por coagulopatía de consumo, ¿no? Bien, esos son todos los elementos.